¿Qué tal? Qué gusto saludarle en esta mañana de sábado, ya 29 de abril, prácticamente el último sábado de este cuarto mes del año. Soy Jesús Marcha y es un gusto saludarle nuevamente a través de nuestras frecuencias. Invitarle para que nos acompañe los próximos minutos. Hay temas de sumo interés que habremos de compartir con usted en este sábado. Héctor Tapia, muy buenos días, qué gusto saludarte. Muy buenos días, el gusto es mío estar aquí con ustedes eventualmente. Como regularmente. Algunas semanas, por supuesto. Gracias, Héctor. Buenos días. Jorge Manso. Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y por supuesto, pues excelente inicio de fin de semana. Bueno, es fin de semana para muchos largo, para nosotros de trabajo. Hey. Para variar. Para variar, digo. ¿Cuál es la nota, mientras pues? Otros están vacacionando, nosotros estamos aquí trabajando. Bueno, Tiene que informar. pues así es, de eso se trata. Y vamos a discutir algunos temas que durante la presente semana han generado sobre todo polémica, y hablemos de este Centro Estatal para las Adicciones. No sé ustedes qué opinión les merezca el mismo. A mí realmente me queda la duda si es algo debidamente planeado. De entrada habremos de mencionar, sí, Michoacán enfrenta serios problemas en cuanto a las adicciones se refiere. Y tan solo la gente que nos escucha allá en Apatzingán, un dato nada alentador, el que pues es justamente el municipio con mayor incidencia en la venta de bebidas alcohólicas entre menores de 10 y 12 años del país, según la Comisión Nacional contra las Adicciones y esta encuesta que presentaron en 2016. Evidentemente hay un problema sumamente grave. Michoacán se ubica en el cuarto lugar nacional, si no me equivoco, en cuanto a problemas de adicciones se refiere, con un incremento en la última década en jóvenes, mujeres y niños. O sea, el problema es grave. Pero vamos, el cómo atacarlo, el cómo atender a toda esta población, no sé si ha llevado a las autoridades a más que acciones o tareas efectivas, justificaciones como estas. Unas instalaciones que de entrada, pues entiendo, fueron cerradas porque ya estaban superadas en cuanto a infraestructura, y le hablo del antiguo Cerezo Francisco J. Mujica aquí en la capital michoacana, que de la noche a la mañana se convirtió en el Centro Estatal para las Adicciones. Y el cómo llegaron ahí los primeros conejillos de indias, creo yo. No sé si podamos decir que pues personas para rehabilitarse, porque incluso muchos aseguran pues ni siquiera adictos al refresco, por así decirlo, son. Casos, por ejemplo, de un deportista que ahí fue a parar. ¿Por qué? Por su apariencia, presumiblemente, Jorge. Bien, y creo que este tema se tendría que analizar desde diferentes ópticas. El tema de salud pública, ya dijiste tú, muchos puntos que nos preocupan no solo a las autoridades, sino a nosotros, pero como sociedad, ¿qué estamos haciendo, no? Claro. Preguntas que podríamos dejar al aire y dejarlas en la mesa para que cada quien responda. Es un problema muy fuerte y que está provocando también que la sociedad de por sí con puntos débiles, y le agregas a otros problemas más que vienen todavía a socavar la base social. Claro. ¿Esto a dónde nos lleva? Pues evidentemente a los conflictos que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay que recordar, y que no se nos olvide a nosotros como comunicadores, que el gobierno de Michoacán desde hace ya un año mínimo anunció que los penales de Michoacán, los que ya estén rebasados, buscaría convertirlos en centros para la atención a adicciones. El primero fue en Apatzingán. Lo recordamos que es una estrategia que lanzó el gobierno de Michoacán. No es una ocurrencia de última hora. No sé si la ocurrencia de ahora sea que este Cerezo lo estén convirtiendo en este centro estatal de adicciones. Pero el proyecto de convertir cárceles en centros de adicciones ya estaba. No es nuevo, ¿sí? Que tardó porque el Cerezo de Apatzingán sigue en el mismo lugar que pues, desde hace décadas. Eso es otro rollo, ¿no? Eso es debido a problemas Pero ¿a poco el de infraestructura. Y el proyecto contempla que lo cerramos y ahora, pum, diría Javi Noble, ponemos un centro contra las adicciones, así nomás, tal cual? El objetivo es ese y es legal, está dentro de la norma.
Así, Aquí, en las condiciones en que se encontraba. bueno, el no hay que cerezo. sería conveniente conocer en qué condiciones está. No sé si, porque no fue, lo cerraron y a otro día lo habilitaron. Pero 2 semanas no creo que sean mucho. Pero no como están para- ocupando todo el cerezo. La entrada, el cerezo está de manera parcial ocupado. Insisto, tendría que entrar para yo conocerlo Ujú. sí, y saber si es así como me lo platicaron en algún momento, ¿no? El cerezo de Apaxingán, para concluir la idea, el cerezo de Apaxingán, donde entraría en vigor este modelo, recordemos que fue incluso Manuel Mondragón y Calp a la Ujú. región y anunciaron este programa de reinserción, una verdadera reinserción social de las personas con problemas de adicciones, ¿sí? No se ha logrado en Apaxingán por lo que ya hemos comentado, ¿no? Que no hay las condiciones para poder desalojar este penal y habilitarlo como un centro estatal de adicciones. El de Morelia es legal, cuenta con todas las condiciones, según la propia Secretaría de Salud, que es un recinto que habilitó la Secretaría de Seguridad Pública, no la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud valida el edificio, es decir, cuenta con las condiciones, o al menos es óptimo para prestar este servicio, insisto, que comenzaron a dar de esta manera. Los comos. Los comos quizá ahí es donde podríamos entrar en una polémica, ¿no? Pero a ver, Jesús, digo, y lo digo con todo respeto para tu familia, la que yo aprecio mucho y quiero mucho. Si tú tienes en tu familia una persona con una adicción y que evidentemente no te la ha compartido o que tú no la has detectado, Ujú. y si él te dice, es que yo no soy adicto, pues tú obviamente vas a defender a tu hijo, ¿no? Claro, por supuesto. Yo ¿Sí? le creo. Tú le crees a tu hijo, Ujú. ¿sí? Eso son suposiciones y Claro. son escenarios. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el deportista, ¿quién garantiza que no tenga una adicción? Claro. No estoy responsabilizándolos, tampoco, por supuesto, porque creo que sí creció este rumor de redadas masivas de personas con adicciones. Eso sí, fue un hecho, creció, ¿sí? Pero fue a raíz de denuncias, ¿sí? ¿Qué pasó? Que la forma quizá en que quisieron llenar este centro estatal de adicciones no fue la adecuada, ¿sí? Porque pareciera que sí fue así como tú lo comentas. Por la apariencia te llevo al centro de adicciones, cuando esto no es ni una regla para poder considerar que es una persona Pues con no un tipo de problema. parece. Así fue porque la misma autoridad lo reconoce, ¿no? Ujú. De que ellos identificaron en operativos a gente En zonas presumiblemente con... en zonas altamente Así es. vulnerables que podrían tener estas condiciones Por o eso. presentar este problema, pero ¿quién dice pues Por eso, que las apariencias no lo garantizan. traen un escáner Por eso en los me ojos? refiero Pero bueno, es evidente que cuando vas tú a una zona, y lo hemos visto nosotros en pleno centro de la ciudad, que ves a personas incluso con las bolsitas, ¿no? O sea, es evidente, ¿sí? Y creo que ahí está el foco rojo. Y que esto, a la par, puede convertirse en un problema de seguridad pública. ¿Por qué? Porque te quitan el celular, etcétera, ¿no? Insisto, los comos quizá no son los correctos y es ahí donde la Secretaría de Seguridad Pública cometió un error. Pero de que el Centro Estatal de Adicciones es necesario, es Eso yo creo que nadie lo ha indispensable. dejado, Creo que- o no lo ha puesto en tela de juicio. Creo que ese es el asunto, la discusión no es si se necesitan o no los centros. Creo que los centros son importantes, Ujú. sobre todo porque atienden de manera reactiva un problema Ujú. que existe, un problema de salud pública que afecta a la gran mayoría de los municipios michoacanos. Pero creo que el centro de la discusión es los procedimientos. Otra vez la Secretaría de Seguridad Pública vuelve a ponerse en el ojo del huracán por los procedimientos. Claro. Es como un patrón constante esta cuestión de la violación a los derechos humanos. Y eso tiene que ser un foco rojo que tiene que atenderse. Los procedimientos es muy importante. No puedes agarrar a alguien que presumiblemente tenga algún problema de adicción contra su voluntad. Sí, claro, porque una de dos, o es voluntario o es porque tu familia te lleve. Claro, entonces... Solamente esos dos escenarios se aplican. Exactamente. De ahí para allá no puedes detener a alguien. O sea, hay alguna... O a menos que estaban incurras en alter- alguna... que estaban alterando el orden público, que Sí, ese claro. creo que fue alguno de los argumentos que también esgrimieron. Pero volvemos al punto. La cuestión de los procedimientos y la violación constante de los derechos humanos, eso es preocupante. Que ese es uno. Dos, la efectividad de los tratamientos. O sea, una adicción, el primer punto para someterte a uno de estos procesos es la aceptación. Claro.
y nada más porque presumes que... Bueno, que cuando ocurre que la familia te lleva, no aplica precisamente que yo acepte mi adicción. Es un tratamiento muy complicado, Jesús, y por eso es que Claro. precisamente las autoridades no se animan a habilitar un espacio público y lo que hay solamente es privado. Pero imagínate, y te lo digo por casos que yo conozco cercanos, que se han acercado precisamente a mí para preguntarme, oye, ¿a dónde llevo a fulanito, a menganito, a perenganito? No existen espacios públicos que den atención y los que hay son privados y con precios elevados. no accesibles para ¿Sí? toda la ¿Por qué? Porque es un sociedad, ¿no? tratamiento muy complejo, ¿sí? Que inicia desde la persona y contempla a la familia también, ¿sí? Los comos, insisto, ahí es donde está el puntito que yo quisiera que lo aclarara la autoridad o que fuera un poco más transparente, ¿sí? Porque el problema de las adicciones nos está pareciera que, mira, vemos la inseguridad, la Va de la mano. delincuencia, no, y creemos que la delincuencia son problemas por la pobreza, No, ¿sí? O que por esto, pero no habíamos visto que las adicciones precisamente provocan la dependencia a realizar actividades ilícitas Sí, y claro. de esta forma poder acercarse del insumo que ya es necesario en algunos cuerpos. Así es que, Sí, hay híjole, una correlación. Hay una correlación. exactamente, pero que es algo que no identificábamos, ¿no? O que hacíamos, mira, como que la vista nos fallaba en esos temas. Y repito, entiendo que muchas familias se sienten agraviadas y tienen el derecho de sentirse agraviadas y de denunciarlo. Pero yo repito, cuando tienes a un familiar con un problema de adicción, no solo es que el enfermo lo niegue, la propia familia sí, lo no llega a solapa, negar. pues. ¿no? Sí. Sí, pero volvemos al punto. Aquí lo preocupante no es si se ocupa o no el centro, sino lo preocupante es Por eso, la pero- constante en el Pero procedimiento. aquí, por ejemplo, aplica que quizá de las personas que fueron retenidas, porque es el término, Claro. pues obviamente la familia las defiende y dice, no es que ellos no tienen ningún tipo de Adicción. de adicción, ¿sí? Pero esto es muy fácil de identificar. Claro. Pero más allá de eso, por ejemplo, tener Aunque la oportunidad. caeríamos en el supuesto de las apariencias o de No. hasta que les hagamos un examen toxicológico, Es etcétera. que ahí está, hay protocolos. Claro. Pero ahí por eso es- intervino la Secretaría de Salud. Por ejemplo, tengo la oportunidad de platicar con uno de los familiares y decía, es que llevo 2 días y no hemos podido verlos, no sabemos en qué condiciones están. Pero si estaba en barandilla, pues sabemos perfectamente que fue porque cometió un ilícito, ¿no? Y personas que estuvieron, Ajá. personas que Muchos no, estuvieron, ¿eh? no, pero digo, pero personas que estuvieron en el Centro Estatal de Adicciones fueron desplazados de barandillas al centro. Claro. ¿Sí? Y muchas personas reconocieron que ellos estaban en barandillas, ¿sí? Y muchas Es decir, personas también, Jorge, perdón, dicen que habría quienes no presentaban ninguna problemática de No, claro, y adicciones los retuvieron y que vámonos. quienes sí presentaban, pues ahí estaban padeciendo la cruda, entre comillas. Pero sí, pero coincido mucho contigo con esta parte de que siempre hay protocolos de actuación y que estos siempre por encima de cualquier cosa se deben de respetar, porque si no te metes en problemas, no puedes... que algo noble se puede manchar. Exactamente. Y que esto es un proyecto muy noble, ¿eh? Claro. Indiscutiblemente, yo creo que Y necesario, nadie ha cuestionado el que no se necesite. Jesús, ¿sabes cuál es el problema? Cuando se politiza un tema, se mancha el proyecto, ¿sí? Y ya está politizado y por demás hablado de que etcétera, todos los... Pero ¿sabes cuál es el problema, Jorge, Héctor? Yo creo que no es el que lo politicemos o no, sino no lo es... digo por nosotros. No. Sino grupos Yo lo hablo políticos en ya se están general, pronunciando. Yo lo hablo en general. Es el constante y recurrente proceder. Porque este tema del centro de adicciones es uno. Muy noble, sí. Además necesario. A ver, Jesús. Indiscutiblemente. ¿Hacia dónde Pero hablando vas? del actuar de la seguridad pública, vamos a ir a la pausa y regresamos y platicamos Sé para de dónde este vas. operativo para prevenir cuestiones de seguridad, porque no es de placas, dice la autoridad también. Y por cierto, es también la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a la pausa Va. y platicamos al regreso. Invitación para que usted permanezca en la sintonía de Así es la Noticia en Michoacán. De regreso en esta mañana de sábado hablamos sobre el tema de estos operativos. Uno, y el que ya le platicábamos para
el traslado, ubicación de personas presumiblemente con algún problema de adicciones, tema muy necesario, y creo que aquí no todo también lo debemos dejar a la autoridad. Habrá que asumir la parte que nos toca, la parte que nos corresponde y empezar en casa, empezar por nosotros mismos, reconocer si tenemos un problema y pues si no somos lo suficientemente capaces de comenzar a resolverlos por sí solos, acudir en busca de ayuda. Creo que es lo más pues sensato que podemos hacer, pero versa también en uno de los grupos de autoayuda, y voy a decirlo tal cual es, Alcohólicos Anónimos, solo por hoy. Si la autoridad también aplicara esto y solo por hoy actuara conforme a los protocolos y las formas establecidas, pues no tendríamos toda esta problemática. El problema que, sabes que en ese sentido, lo que debe de preocupar no solamente es la violación de los protocolos o la ausencia de estos que no se aplican. La lectura que te da es de que tenemos un cuerpo de seguridad que no está preparado. O sea, pueden incurrir en cualquier violación, pueden violar cualquier procedimiento, y estos procedimientos no solamente no ayudan a fincar responsabilidades como deben de ser. O sea, ese es el verdadero problema de fondo, que falta mucha preparación, sensibilidad por parte de nuestros cuerpos de seguridad. Esa es la gran carencia que se tiene, yo creo que de manera global. Hablábamos de la politización de los temas, o la polarización de los temas, que es correcto este término, perdón, el otro me lo saqué de la manga, creo. Creo que, a ver, Jesús, aquí el tema de cómo los grupos políticos ya están interviniendo en un tema en que solo los responsables y las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos deberían de intervenir. Pero a ver, ¿cómo un diputado o diputada, quienes sean, están hablando ya de incluso atreviéndose a hablar de violaciones a los derechos humanos, cuando yo creo que lo más sensato sería, para evitar que un tema tan sensible y tan noble, que es la atención a las adicciones, noble, ¿por qué? Porque finalmente, pues, pero no se debe entonces cuestionar a la autoridad. Ver, se tiene que pedir la intervención de los organismos encargados, no yo con qué cara. Yo te digo con qué cara. Ajá. ¿Y en base a qué? A la historia, a lo que nos ha dicho el actuar constante y recurrente en este tipo de situaciones. ¿Y qué tendría que hacer el Congreso de Michoacán en este caso? A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la institución que nombra al presidente. Primero, darle mayores herramientas para poder actuar. Pero y segundo, o antes de las herramientas, despolitizar la comisión. Pero ¿estás de acuerdo entonces? Porque también ahí es un reparto que aquí lo que se tiene que solicitar, más allá de que sí puedes expresar lo que tú gustes y mandes, sí, pero para evitar precisamente que este tema se contamine, pedir la intervención de las instituciones encargadas. Para eso está, ¿no? Dijeras tú, hay Pues yo te podría decir que por eso están las instituciones. Yo difiero un poco con eso. No, yo creo. Finalmente, un diputado es representante de un sector pues de sí, la pues, población. pero los diputados tienen solamente la versión de una parte. No, ¿sí? claro. Aquí es precisamente, a ver, yo como legislador y como autoridad, pues yo, independientemente que yo me sirva, o yo sirva a, muchos se sirven, de que yo sirva a los ciudadanos. ¿Desde Campeche? Creo que es importante que los diputados asuman un papel por neutral, supuesto. ¿no? No. Complicado. No, es que el papel del legislador tiene que ser un contrapeso. O sea, no por la oposición. No de oposición intransigente. Pues no de oposición intransigente. Por eso, a ver, yo solicito que la institución especializada en estos temas intervenga. Haz tu análisis. Que confiemos o no en esa institución es otro rollo, ¿no? No, yo no hablo de la institución, hablo, por ejemplo, de este escenario que planteas y lo llevo no a la parte de los operativos de seguridad. Vamos al tema de las finanzas. Mandamos llamada al de finanzas, que es al que le tenemos que pedir cuentas. ¿Y qué ha pasado? Bueno. Mandamos llamada al contralor. ¿Y qué ha pasado? A ver, Jesús, ¿pero ese es el problema de la ciudadanía? No, pero tú me estás diciendo que es un tema de procesos y procedimientos de las instancias que si no están funcionando, pues tenemos que ir donde no están funcionando las cosas. Mira, me queda claro que la Secretaría de Seguridad Pública está plagada
de anomalías. Ujú. Sí, y no es este el único caso. No hay muchos. Hay muchos más. Por Y que supuesto. podríamos sacar la historia y nos vamos a No, no reír acabamos. o a llorar. A poner a llorar. Pero creo que No sé. creo que de por sí son temas en donde es muy complicado aceptar. Porque aquí es un asunto también de aceptación. Es un asunto de que, digo, si entrar a Alcohólicos Anónimos para muchos todavía es como ¿Un tabú? Ajá. Sí, por ¿no? supuesto. Sí, y dices, no, yo no, porque yo no tengo ese problema. Sí, y esto qué ¿Qué vocación. tal que me vean entrar? Claro, de por sí ya es un conflicto, ¿no? Ahora, le pones como todos los argumentos a la autoridad para que la cuestiones, porque lo hicieron mal, porque supongo lo hicieron mal, por todo esto que ya hemos planteado, ¿no? El plan está ahí, la estrategia ahí está. El plan de adicciones me refiero, pero Claro. lo que no existe es obviamente quizá el protocolo para poderlo implementar, ¿sí? Pero yo creo que es importante que también asumamos de que la sociedad en muchos, pero a ver, espérame poquito, en muchos puntos la sociedad no va a aceptar cuando hay un problema, ¿sí? Y siempre vamos a querer Mira, responsabilizar Hay dos al temas. gobierno. A ver, Jorge, que hay dos temas y creo que Ujú. se tienen que diferenciar. Por un lado está el problema de adicciones, que ese no se tiene por qué debatir. O sea, es necesario que exista Es un un problema centro. de salud pública. Pero ese es un tema. El otro, volvemos al punto. Alguien tiene que cuestionar los procedimientos. Alguien tiene que poner el dedo en la llaga. Pero no están cualquiera cuestionando que los sea. procedimientos. Están Sí. cuestionando que es una redada. Presuntas detenciones es- arbitrarias, Ujú. Claro. ¿Según quién? según la sociedad y los afectados. Bueno, existen, ahí yo creo que ahí deberíamos de atraer o de hacer o convocar o llamar a la instancia. Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció acaso en Sí. este tema. ¿Cuántas Y horas emitió después? medidas cautelares. ¿Cuántas horas después? Por lo menos 48. El hecho se registró, ¿Y sabes por qué? por Porque queja de ningún oficio. medio lo consignó. Fue queja de no hubo oficio. ninguna queja formal de Fue de los oficio, por los medios de familiares, comunicación fue que sino que hasta actuaron. que se hizo mediática y ya la siguieron de oficio. El tema se hizo mediático en el primer momento en que comenzaron las redadas. Así y fue es. así como la Comisión Estatal de Derechos Así Humanos Intervino. Fue por oficio, no fue por ninguna Exacto, queja de por medio. Exacto. ¿Sí? Fue hasta Pero después de. Pero el hecho ocurrió, como bien dices, no fue en el instante cuando actuó la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué Pero- te habla? Claro. Bueno, De ahí entrada de es- una descoordinación. Porque si yo quiero meterme a un tema tan escabroso, por lo menos les digo, hey, vengan, ¿no? Para la foto. Y yo así que justifico. ha ocurrido ya. Y yo así justifico que ustedes ahí estuvieron y yo no violenté ningún derecho. Mira, finalmente el diputado, el dirigente de un partido, representa un sector y Claro. una corriente de opinión. Sí. Y creo que sí es importante que se pronuncien, Ujú. porque también te da la... Pero te en da- base a qué, a lo que, ok, mi hijo fue detenido de manera arbitraria, ok, ¿qué hiciste tú para que a tu bueno, hijo? Eso es diferente. Por eso es a donde me refiero. O sea, con qué argumentos se están pronunciando? ¿Sí? Pues con la Te- violación de los derechos Te lo voy a poner en otro escenario. Ujú. Y es también, a ver, qué consideran ustedes, pero podría decir también que con qué argumento un elemento de la policía de Michoacán me detiene porque traigo placas vencidas cuando él ni placas trae. Porque son de papel. ¿Con qué argumento me A ver, detienen? eso es un punto que yo creo que no podemos. Es como decir, un policía que golpea a un periodista no significa que todos los policías sean iguales. No, claro. ¿No? Eso es un problema administrativo. Pero de que se Ah. tiene que cumplir la ley, Es no un porque, problema- no porque mi vecino. Es un problema administrativo de la no porque mi corporación. vecino golpee a una persona, pues yo voy a decir, ay, como no le aplica una ley, pues yo también lo puedo hacer. No, yo tengo que cumplir lo que a mí me. Sí, mira, Jesús, ¿sabes qué es lo que pasa? Pues buscamos justificar todo. Siempre Claro. buscamos evadir la ley. Pues sí. Siempre. En el caso del Centro Estatal de Adicciones, yo no estoy justificando que las 200 personas que fueron detenidas, todas tengan que estar ahí. Claro que no. O que todas sean adictas. O que todas sean adictas. Por supuesto que yo no estoy a favor de esto. Para eso la Secretaría de Salud pues debió actuar, ¿no? Con los exámenes toxicológicos, que Claro. entiendo que intervino a partir del primer momento, por lo que dijo el secretario Elías Ibarri, que aparte conoce perfectamente el tema el doctor y que es una persona que ha mostrado mucho compromiso con la dependencia desde su arribo. Sí, que esto es punto y aparte. Pero, ¿cuántas personas de las que ahí estaban
como bien decías, estaban reposando la cruda allá adentro. Y no la cruda de la cerveza. No. ¿Sí? Lo que viene después de que... Por eso digo, los protocolos quizá no fueron los más adecuados. Pero eso es justamente lo que se tiene que cuestionar, no la pertinencia. Estoy cuestionando eso. Yo lo que no estoy, yo en donde no estoy a favor es de que se politice un tema en donde no tienen que ver temas políticos, porque sabemos perfectamente Pero que finalmente, este tema... si no se politiza, Jorge, pues también no pasa nada. Si yo me pronuncio A ver, como sociedad, ¿en qué va a quedar esto? Bueno, ahí ¿Y hacia dónde voy a nuestras pronunciarme? instituciones, en este caso las que protegen derechos humanos, es ahí donde deben estar interviniendo. Y es ahí donde también tenemos que estar cuestionando. Ahí es donde yo creo que deberíamos de estar, porque yo como ciudadano, si no me atiende una instancia, pues yo acudo a la instancia que a mí me protege, ¿sí? Pero a ver, dime si la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con los ciudadanos ni siquiera fueron ante esta instancia, como bien lo decías, Jesús. Acudió la comisión por oficio y fue después de que los medios de comunicación lo consignaron. Es evidente, Jorge, que... Y nada más para concluir. Aquí creo que siempre lo que buscamos en el tema de las placas, que me gustaría también abordarlo Sí. después. Ok, como la policía, y está bien, ¿no? Hay que exigir que también cumplan la ley ellos. Pero ya porque ellos no la cumplan, yo no la voy a cumplir. No, No, creo que eso no evidentemente es, no, pero ahí bueno. no ha lugar. No, Porque- es que comentas porque tú de que con qué cara un policía... A ver. El policía o la patrulla del Ujú. policía ni siquiera placas trae. Por eso. Yo traigo unas vencidas. Por lo menos hay un registro Ujú. de mi número de placa A ver. vencida, pero ahí está. Pero el otro... Pero y- Jesús, y además ¿Y el cómo argumento... Pero sabes se que está es- incumpliendo. que es legítimo, ¿no? Sí, Jorge, pero el argumento de la autoridad es bastante fuera Mira, de lugar. mira, Jesús, yo platiqué en algún momento hace Ajá. un año Ujú. con el Comisionado Nacional de Seguridad. Sí, Sí, Renato Sales Heredia. y desde entonces él ha argumentado que el sistema vehicular, tan solo en Michoacán, está pues más que atrasado, ¿no? ¿Y quién me dice que las patrullas no son clonadas, No, no claro, son robadas? pero a ver, Jesús, está bien que lo exijamos, ¿sí? Y lo debemos exigir como ellos nos están exigiendo a nosotros que cumplamos la ley, pero no porque no nos podemos excusar A ver. en que, a ver, nada más permítame, porque lo que comentabas tú de lo de las sí, policías, sí. que con qué cara, el papel y demás. Pues con la ley en la mano, Sí. de entrada. Pues Por en- eso me requieren, porque la ley así lo precisa. Así es, y yo tengo que cumplirla. Tú no la cumples, ¿y por qué tú no la cumples? Ahí sí es donde yo debo de cuestionar. No, pero yo creo que volvemos al punto. La discusión no tiene que ser del ciudadano. O sea, digo, todos estamos obligados a cumplir la ley. Ujú. O sea, sin distingos. Es una sociedad idealista la que estás planteando, que No. no lo exijamos los ciudadanos. No. Todos tenemos la obligación de responder a la ley. Todos. Pero, y ahí viene el pero, el que está obligado de manera inmediata a respetarla, pues es justamente la propia Y si autoridad. no lo hace, nos quedamos No, callados. no. Pues hay que Y eso gritarlo. y es lo que hay que señalar todo el tiempo. Por eso es lo que estoy diciendo. Pero eso no nos tiene que No, excusar a no nos nosotros no nos excusa. de que no cumplamos nosotros No con nos lo que excusa. nos toca. Tenemos que hacerlo. Bueno, pero tenemos que exigir Aunque a la traigamos las autoridad. placas vencidas, Todo. aunque no tengamos el engomado, aunque no traiga... Si no lo estás cumpliendo, Pues, obviamente. hazlo. Este tema resulta igual de polémico que el del centro de las adicciones. Tenemos que ir a la pausa, pero regresando platicamos porque yo creo que hay muchas interrogantes. Una, si la ley es selectiva, si se aplica a modo, si es un programa recaudatorio, si es un programa preventivo. Ujú. La autoridad tiene muy definido ahí, sí. Yo creo que tiene definida la estrategia, tiene definido incluso... Varios enfoques. Pues sí. Son diversas vertientes las que conducen al Claro. quehacer de estas acciones. Platicamos al regreso. Yo lo invito a que si usted tiene algún comentario, también nos lo deje ahí en redes sociales, porque indiscutiblemente en el tema cada quien habla como le va en la feria. Eso es evidente. Yo no he tenido necesidad de que sea requerido. Por demás, mis placas están... Por lo menos ya les pusiste el son aviso de vigente. que. Ahí traía la calcomanía del refrendo. En fin. Pero bueno, a lo mejor me detienen pues nomás para una revisión, ¿no? Y me piden que baje la unidad. Y también, pues, Pues ¿es tienes que conforme a la hacerlo. ley o no es conforme a la ley? ¿Voy Sí. a pretextarles o no? ¿Voy a circular con mi amparo por todo el estado Claro. de Michoacán? O sea, son muchas cosas las que hay que analizar. Yo le invito a que nos acompañe después de la pausa. Muy buenos días este sábado. Así es la noticia en Michoacán. Bueno, pues nosotros continuamos en esta mañana de sábado. Hoy ha sido un sábado bastante movido. Es muy temprano como para encender los ánimos, pero mire,
¿Ya están encendidos, Héctor? ¿De plano? Bueno, seguimos con este tema del actuar y el quehacer de nuestras instituciones encargadas de la Procuración de Justicia. Y antes de ir a otro tema, que seguramente también traerá discusión a esta mesa, vamos a tratar de concluir el quehacer, la aplicación de la ley. Se respeta, selectiva, direccionada. ¿Cómo está en Michoacán? Y hablamos de estos operativos preventivos de seguridad que han dispuesto la Secretaría de Seguridad Pública particularmente. Dice, no es con fines recaudatorios, pero es motivo, conforme al reglamento de tránsito del estado de Michoacán, el que yo te requiera porque circulas con placas vencidas. Ahí, conforme a la ley, y ya lo chequé, tiene toda la razón el elemento que nos detiene y que, pues, por traer las placas vencidas nos remite al corralón. Sí, es correcto, así lo especifica uno de los artículos del reglamento, que ahí también había cierta discusión sobre el no es correcto que se lleve mi unidad al corralón. No, así lo especifica la ley. Pero decía yo, ¿qué tan, bueno, no qué tan, sino con qué cara un elemento me dice, es que trae las placas vencidas cuando su patrulla ni siquiera trae placas? Y es que la autoridad dice, es un tema preventivo, queremos validar que tu unidad no es robada o que tu unidad no ha sido clonado el número de serie, y con esto pues inhibir la presencia delictiva en Michoacán, porque incluso si traes tus vidrios con un polarizado extremo, eso también nos remite a que pues muy probablemente algo quieres ocultar. Pues sí, señor policía, cuando sus vidrios ni siquiera me permiten verle la cara porque sus vidrios también están negros. Ahora, ante los escasos resultados en materia de seguridad y el incremento de los delitos del fuero común, particularmente los asaltos a mano armada, que igual llegas a un semáforo y ahí te bajan, yo me pregunto cuántos tan solo radioescuchas que en este momento nos sintonizan pues han tenido a bien colocar una película de seguridad en sus unidades. El elemento que nos requiere tiene la capacidad para diferenciar un polarizado de una película de seguridad. ¿Cómo lo tomamos ahí? Mira, creo que tocando este tema y antes de que durante la pausa lo platicábamos, es una medida de seguridad, Uh-huh. ¿sí? Como ya te lo comentaba, Sí. Que es una instrucción ni siquiera local, es dictada Nacional. por la Comisión Nacional de Seguridad. Así es. ¿No? El registro del padrón vehicular, el antiguo REPUVE, RENAVE. El Registro Nacional Vehicular, luego Registro Público Vehicular. por eso el REPUVE, Registro Público Vehicular. ¿Qué dije? Es que primero fue RENAVE. Ajá, el RENAVE y ahora REPUVE. El REPUVE Uh-huh. busca precisamente tener la base de datos actualizada de la cantidad de vehículos que circulan, los propietarios, placas, etc. Al no contar con las placas nuevas, pues esto permite o da una posibilidad amplia de que pues los dueños o los propietarios no posean ya los vehículos por diversos motivos. Ajá. Robo, se accidentó el vehículo, lo vendieron o lo que usted guste y manda, o simplemente porque ya ni circula. Pero también el cambiar de placas, esto nos ha llevado a que pues, se evidencia aún más el problema del rezago del registro público vehicular, ¿sí? Es parte de lo que persigue, Pero ¿no? esto El es, cambio de placas así en es, determinado pero tiempo. ¿qué es lo que busca precisamente el refrendo cada año? Precisamente que actualicemos nuestra información. Pero esta es por la parte de seguridad que podría empatarse perfectamente con el recaudatorio y que es ahí en donde pues todo el mundo está cuestionando, ¿no? Yo veía al PAN, por ejemplo, que redada de vehículos, hasta de vehículos. Oiga, cumpla, no lo digo al diputado, lo digo en general, cumpla, si tiene un vehículo, cumpla con todos los trámites que se deben hacer. Que no nos guste que tengan que reemplacar cada 3 años o el tiempo que sea, eso es otro rollo. Pero debemos cumplir. Otra vez es lo mismo, ¿no? O es que es violatorio a los derechos humanos que me detengan y que me digan que no traigo placas actualizadas. Así es, Jesús. No, ¿Sí? perdón, me distraje acá por un dato que están pasando que platicamos en el último bloque porque es sumamente interesante. Pero bueno,
O sea, hasta porque yo no cumplí con mi trámite, ya considero que es una violación. Cumple. Si quieres, sí es recaudatorio también. Sí, Sí por es supuesto. recaudatorio. Pero también tiene Esta el tema de estrategia seguridad. sí es integral. Pero el tema también es de seguridad pública, ¿sí? El objetivo es el de seguridad, pero no lo percibimos. Yo como ciudadano de a pie no lo percibo. Por muchos motivos, porque yo veo que hay inseguridad, porque yo veo que los crímenes siguen a la luz del día, porque me siguen robando, porque me siguen asaltando, porque se siguen metiendo a mi casa, ¿sí? Pero en realidad, la principal prioridad es el de seguridad. Que el recaudatorio, pues yo creo que lo ponemos medio escalón abajo, ¿sí? Porque también tiene los mismos objetivos, recaudatorio, ¿sí? Claro. Pero es ahí donde vuelvo a ver con los diputados nuevamente, que leía Acción Nacional. Es que esta redada de vehículos es violatorio. ¿Por qué es violatorio? Cumple con la ley y se acabó. No, claro, y además así lo estipula la ley. Ahí, La ley de otra vialidad vez. y tránsito del Estado dice que si yo circulo con placas vencidas, me pueden requerir y mi unidad va para Es el corredor. el mismo ejemplo de lo que yo hablaba hace unos minutos sobre el Centro Estatal de Adicciones, con otra connotación, ¿no? Y con otro grado de impacto. Pero es exactamente lo mismo. A ver, el diputado que habló a nombre del grupo parlamentario, o sea, ¿crees que estaba hablando cosas lógicas, diciendo que las redadas oye, si no cumpliste con la ley, pues te van a requerir tu vehículo. Y no es de ahora, es toda la vida. Que antes no lo hicieran de manera más agresiva, es otro rollo. Yo solamente aquí pondría entre paréntesis, está muy claro lo que dice el reglamento de tránsito. No lo estamos cumpliendo, tenemos que ser sancionados. Pero entonces, ¿qué dice la Ley de Seguridad Nacional en torno al cómo deben circular, balizar y estar las patrullas? Que también ahí... Ese es otro tema. ¿Y a ellos quién los sanciona? No, pues evidentemente nadie. ¿Quién los sanciona? Los deberían de sancionar también. Una sanción pública de Memo Valencia, que ahora anda con esa modalidad. Sí, Aguas, no nos vaya a hacer nuestra sanción pública aquí no por estar... No sancionar aquí también, Pero bueno, Héctor. Pues sí, yo coincido plenamente con esto de que todos estamos obligados a cumplir con las normas, con los reglamentos. Finalmente estas leyes, estas normas nos ayudan a tener una mejor convivencia. Por eso están, para asegurar que no transgredamos una cosa u otra. Donde sí, y es molesto esta parte de que de la parte recaudatoria, es, por ejemplo, el emplacamiento cada 3 años. Entiendo que pues en una situación como en una sociedad como la michoacana, donde el 60% de la población vive en pobreza. Al día. O bueno, no, al día. El 60% de la población vive en pobreza. Entonces, medidas como esas pues, resultan gravosas. Coincido contigo. Todos estamos obligados a cumplir la ley. Si cumples la ley, no tienen por qué sancionarte. Eso es completamente. Y nos quejamos de que, es que los vehículos de determinado valor tenemos que pagar tenencia. A ver, entonces aquí el tema sí es de legislativo. Sí, hay que someternos a este emplacamiento cada 3 años, pero con una menor cantidad. Ahí sí es asunto del Congreso. Pues, o por ejemplo, en Estados Unidos creo que nada más lo emplacan una vez, ¿no? Pues es que realmente resulta ilógico, porque la medida es que es cada 3 años para que vengas y actualices. Usted vaya, actualiza su información. Cada año se tiene que actualizar con el pago del refrendo, por ejemplo. Ajá, y yo me pregunto, ¿lo hacemos? ¿Y para qué tantas placas? Por eso, o sea, un tema recaudatorio, pues. Es lo que cuestioné en algún momento, no recuerdo qué partido político, pero era en el sentido de que, pues con el solo el refrendo, si en realidad es un tema de seguridad, el refrendo. Sí, pero en realidad sabemos perfectamente que, insisto, está el de seguridad y medio escalón, abajito, está el recaudación. Y mire, no se trata de solamente buscar una salida o pretextar, que así pareciera, pretextar el no querer cumplir la ley. No, yo creo indiscutiblemente que tenemos que cumplirla y que no habrá necesidad de reformas, modificaciones o más leyes si simple y sencillamente cumplimos las que ya están. Pero aquí volvemos al origen de la discusión, la forma, la aplicación de la ley. Sorprende, o bueno, no sé si sorprenda ya, pero el tema del retorno de esta
violencia a la región de Tierra Caliente. Esta semana se han reportado, y desde hace 8 días, algunos encontronazos entre grupos antagónicos delincuenciales en Gámbara, El Letrero, en otra de las comunidades de por aquella región. Y me llama la atención las declaraciones del secretario de gobierno, que dice, sí tenemos conocimiento, pero habrá que destacar, hay presencia institucional allá en estos puntos. Está el ejército, está la policía. Sí, están las bases de operaciones mixtas que tuvieron su resurgimiento en aquel punto, y fue La Ruana, si no me equivoco, donde comenzaron a implementar nuevamente este esquema. ¿Y cómo para qué? Para validar, para ver pasar las camionetas armadas, para luego levantar los muertos. Mira, me parece que la regionalización de la seguridad es muy importante. Sí. Porque anteriormente se venía haciendo el esfuerzo todo desde acá, y los propios elementos no tienen esa cercanía para reaccionar de manera inmediata. Creo que es correcta esta parte de la estrategia. Uh-huh. Michoacán es muy complicado. Y hay regiones altamente, por su geografía, por sus condiciones sociales, económicas, uh-huh, por la parte geográfica, es muy complicada poder mantener cierta gobernabilidad, y más cuando hay una, ¿cómo le podemos decir? Durante mucho tiempo ha habido una debilidad institucional que ha filtrado las conductas sociales. Uh-huh. Entonces, son realidades, microrealidades cada región, que esas no se cambian de la noche a la mañana, va a estar muy, muy difícil. Sí es necesaria la presencia, pero aquí el asunto es qué tan efectivo realmente está siendo. Esa la geografía, por ejemplo, de la Tierra Caliente, de la Sierra Costa Michoacana también. Pasan camionetas y se pierden fácil entre las brechas. O sea, los grupos armados existen todavía, civiles armados en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que se pueda revertir de manera inmediata las realidades que se viven en esas regiones, pero la presencia de ellos creo que es cada vez más importante. Hay que destacar también, por otro lado, que Michoacán tiene apenas como 3,800 elementos de seguridad, cuando de acuerdo a los estándares internacionales, Michoacán debería de contar por lo menos con unos 15,000, 16,000 elementos. Y bueno, cabe destacar que de esos 3,800 que tiene Michoacán, se tiene que dividir en turnos, es decir, son 1,500 por turno, vaya, son 2 turnos que están... Y esto me lleva a otro tema que ya vamos a platicar en la recta final al regreso, pero las comunidades modelo. Zenobio Moreno, primer año de la instalación del Comité Ciudadano, y un festejo en grande para el próximo 13 de mayo. Justamente de lo que me distrajo hace algunos minutos que estábamos aquí y le decía a Jorge pues sí, lo voy a decir así tal cual, porque además creo que es ya oficial. Va Julián Álvarez al festejo. Ay, ¿de verdad? Así, igual que tu reacción fue la mía. Va Julián Álvarez a la fiesta de Zenobio Moreno, y gratis. Gratis. Así como yo. Haga maleta si quiere. Es para el 13 de mayo. Ya vamos a estar. Con razón me hablaban del 13 de mayo. ¿Te acuerdas que te había dicho el 13 de mayo? Sí, ayer se me olvidaba ese dato. Se me fue. Pero es eso. Con razón me decían que el 13 de mayo correcto. Te tenía invitación para estar. Es correcto. Allá en Apaxingán. Híjole. Así las cosas. Vamos y platicamos de este modelo de comunidad que destaca hoy a nivel muy artísticos estatal. Andamos. Sí, ¿Artístico? ¿Se te hace? Bueno. Cada quien. Pues sí. Vamos a la pausa. Regresamos ya en la recta final. Muy buenos días. Bien, de regreso rápidamente porque ya tenemos muy poco tiempo. Una comunidad modelo, Zenobio Moreno, allá en la Tierra Caliente, perteneciente al municipio de Apatzingán, hasta hace años, pues cooptado por el crimen organizado, territorio hegemónico del grupo otrora, pues también hegemónico, valga la redundancia, los Caballeros Templarios. El gobierno ha entrado con, pues, diversas acciones. Hoy ha transformado Zenobio Moreno, sí. En cuanto a infraestructura, ha habido avances, ha habido una mejoría increíble en aquella zona.
me atrevo a decir, incluso esta administración que encabeza Silvano Aureoles Conejo, ha hecho más que el propio Lázaro Cárdenas Batel en su periodo gubernamental. Y mire que, pues Lázaro ahí tiene sus reales muy cerca, en el Rancho Galeano. Ahí, pues en esa tenencia. Pues sí, por eso, ahí muy cerca. Ha hecho más esta administración que el gobierno de Lázaro. Pero bueno, comunidad modelo. 2 puntos muy claros. 1, transformó a esta tenencia. Uh-huh. Es otra. La administración actual. Sí, claro. Es un territorio, como bien decías, que estuvo cooptado por la delincuencia organizada, en donde los habitantes, las personas que trabajan día a día en el campo, pues de alguna manera fueron controladas en sus decisiones por los grupos delictivos, quienes prometían pues la recuperación de la tranquilidad y de la paz, ¿no? Es decir, se convirtieron en sus soldados, los delincuentes, pero obviamente con otros intereses. Los ciudadanos buenos, los ciudadanos trabajadores, pues en algún momento llegaron a estar prácticamente rebasados por los grupos delictivos, quienes se apoderaron del territorio. Sin embargo, Zenobio Moreno no es Michoacán. De entrada. Zenobio Moreno no es Apaxingán, para no ser tan exagerado. O sea que, es decir, la necesidad sí es mucha, pero hay otros puntos de la geografía que tienen exactamente las mismas condiciones y las mismas necesidades. Claro. Por ejemplo. Así es que creo que Comunidad Modelo es un proyecto muy interesante que trae muchos beneficios para los habitantes, pero también hay que ser muy claros, ¿sí? De que yo leía lo que decía Miriam Tinoco, la secretaria de Política Social, de que canasta básica al 100%. En realidad, en este municipio, no el 100% necesita canasta básica. O en esta tenencia, pues no sabemos, en esta tenencia, ¿cuánta gente sí necesita de este tipo de apoyos? Pero no es todo. Tampoco hay que acostumbrar a la sociedad al asistencialismo. Paternalismo. ¿sí? Al paternalismo. Así es que creo que sí, qué bueno que se está rescatando esta comunidad, pero hay otras más que tienen las mismas o peores condiciones, no solo de seguridad, sino en materia de desarrollo social. Y esto que decías que va Julián Álvarez, pues decía que muy artísticos andamos, pareciera que el traer estrellas internacionales nos va a venir a solucionar el problema. Híjole, nos distrae, eso sí. Y qué bueno, dicen que pan y circo, pero yo aquí no lo quiero aplicar porque yo no creo que ha habido muchas mejoras yo no creo que este gobierno sea de pan y circo. En las colonias, de pan, no. Zenobio Moreno, sí se ha transformado y no sería pan y circo. Ahí sí en realidad no sería pan y circo. Mira, creo que la cuestión de las comunidades modelo es muy interesante. Creo que es muy importante que se hagan este tipo de programas. Uh-huh. El asunto es, y es ahí donde yo quisiera remarcar, digo, ese es un modelo que debería aplicarse para todos los municipios, porque tiene que ser una forma de modelo, una forma de gobierno donde haya participación ciudadana, donde se prioricen las obras, donde haya una transversalidad en las acciones, porque se supone que es eso, para poder prevenir, están organizando la sociedad para que se prevenga la parte del delito, ¿no? También es dar atención, lo cual es bueno, pero creo que, y es ahí donde les falla, es como la parte que yo observo, que están empezando, por ejemplo, a utilizar la cuestión de las despensas, por ejemplo, es más un rollo asistencialista, es una forma político-electoral de ver también los programas. Que ese es otro tema. A mí me llamaba la atención yo no creo que ahorita sea político-electoral. Jorge, siempre claro, a plenitud. Los programas sociales que sí. A plenitud no. Bueno. A plenitud no. Que nunca va después a ser. Lo van a aprovechar. Eso sí. Mira, el gobernador decía... Se puede prestar. El gobernador decía en su última visita, en el marco de este aniversario de la conformación del primer comité ciudadano en la entidad, ahí en Zenobio Moreno, que hacía un llamado a separar las cosas y no contaminar con temas políticos el tema de la comunidad. Completamente de acuerdo. Pero ¿sabe qué, señor gobernador? A lo mejor usted lo tiene muy claro. Sus funcionarios no. Sus funcionarios andan en otro tren. Sí, claro. Y fíjate, lo curioso del asunto, Miriam Tinoco no pertenece al mismo grupo político del gobernador Aureoles. Es de Torres Piña. Torres Piña, ella es afín al grupo político de él. Y creo que es importante mencionar que el más claro ejemplo,
es las canastas básicas. En realidad, los que operan este programa ahí en esta región, ¿cómo lo puedo decir? Así, suéltalo. ¿Cómo va? No es que quiero ser lo más fino posible. sensato posible. Así, ¿cómo va? ¿Necesitan todos este programa? ¿O a quién le quieren ver la cara? O sea, híjole, de verdad no. O sea, el hecho de que digan que se están tirando. El hecho de que digan que el 100% de la cobertura ya está, a mí no me garantiza, a mí como sociedad no me garantiza que esté llegando a quien debe. Que se va a solucionar un problema. Porque a veces estos programas no llegan a las personas que en realidad lo necesitan. Y en Apaxingán, por ejemplo, ¿cuántas personas no desearían tener una canasta básica porque los alimentos básicos no los tienen? Bueno, tan solo yo te diría, ¿cuántos desearían tener la canasta básica que les corresponde porque están inscritos en un programa evidenciando que lo requieren, pero no llega? Híjole. El tema es... Pero vamos a ir a ver a Julián Álvarez, ¿no? El 13 de mayo. No, yo no. ¿Qué día es 13 de mayo? Sábado. Híjole, no voy a poder ir. Sí. Voy a ver a Marc Anthony el 14. No te creas. ¿No te voy a bailar salsa? No, pues tenemos un amplio repertorio en cuanto a estrellas internacionales por Michoacán. Híjole, yo no sé cómo le va a hacer la autoridad para poder ¿Para pagar los gastos. Porque yo no sé cuánto esté cobrando Marc Anthony, pero no es barato, ¿eh? No es nada barato. Y por mucho y que hayan un lleno total en la expoferia, pues no creo que alcance para pagar y el luego, concierto, ¿eh? Bajo la modalidad a la que estamos acostumbrados. Viene Miguel Bosé, otro artista del mismo nivel de Marc Anthony. Enrique Iglesias, que él suspende su gira por Europa para venir a Michoacán. Ahí nomás. Híjole. Y Julián Álvarez en Zenobio Moreno, que tampoco cobra barato. Pero Julián Álvarez ya es cuate, seguramente. ¿Y ya informaron No han dicho cuánto va a gastar. Ojalá que el director pues nos diga. El director de Félix. Y por cierto, pero ¿sabes? Yo creo que aquí está la mano de alguien, de algún cuate del gobernador para que le ayuden a traer a todos esos artistas. No lo sé, pero de verdad es un cartel muy interesante de artistas que se lograría solamente si hay como una unión de fuerzas. Y qué bueno, porque Michoacán necesita que se hable bien de su estado. Pues unamos fuerzas, busquémosles por otro lado, ya no nomás por el de la farándula. Unamos fuerzas en la cuestión de seguridad, unamos fuerzas en las otras cuestiones de desarrollo social. Eso estaría interesante. También se puede, no solo echando manos de los cuates de la farándula. Yo creo que también podemos. Adelante. El asunto es cuánto nos va a costar a los michoacanos. Ojalá que... ¿Lo de unirnos o lo de los artistas? Lo de los artistas. Sería importante tener ese dato. Ese dato va a ser, híjole, complicadísimo. Que mira, están obligados a transparentarlo. La Expo Fiesta Michoacán va a ser la más costosa de la historia. No solo la más costosa de la historia. Vayámonos por lo positivo, pues. Digo, porque ya sabemos que va a ser la más costosa. No hay feria en el país como la de Michoacán. Así. ¿En qué sentido? Pues en la calidad de los artistas. Bueno, ahorita si yo me voy nada más por la calidad de lo que vamos a presentar, no hay otra feria como la de Michoacán. Yo le podría decir que con este elenco me gusta para que en infraestructura se vea rebasada. Claro. O sea, que no va a dar cabida para la expectativa que está generando toda esta calidad de artistas. Ese es otro tema porque... O sea, con tanta gente, realmente volvemos al asunto de la seguridad. Que por fortuna el Teatro del Pueblo lo cambiaron ya. Ya no está en el lugar limitado. Ya no es la concha acústica de 6,000, 10,000 personas. Ya ahora es un aforo abierto donde cabemos un buen número. Cabemos, vas a ir. Pues claro. ¿A quién vas a ir a ver, Chucho? Yo creo que, no sé, Jorge. Híjole, es que de esos artistas son entre semana y luego no tenemos mucho tiempo. Bueno, a los que nos toca quedarnos aquí, ¿verdad? Tú como nomás dices, ya me voy, pues sí. Nosotros aquí vamos a tener que quedar. No, hombre, yo ni voy a poder ir a la feria, desafortunadamente. Ahora resulta que todos víctimas como buenos michoacanos. Quizá hoy me vaya a ver a la Trevi, eso sí. Bueno, pues en el centro de espectáculos nos habla de un periodista pudiente. Nos habla de que... O al menos acreditado. Nos habla de una persona que le gusta la buena música. Nosotros tendremos que ir al de 40 y allá hasta atrás, ¿verdad, Héctor? Con Los Ángeles Azules. De hecho, yo no voy a ir. Los Ángeles Azules, ¿no? Hoy están. Bueno, pero ocupo más de Hoy va 40. el gobernador, va a ser gratis aparte. Hoy va el gobernador. Hoy ves gratis. ¿Entramos con él o qué? Eres compa del gober. Para que te subas su caballo. No, oye, uno las características. Oye, Lord Gober. Ya vámonos, porque ya como que
Además hace hambre. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Buenos días. Gracias a ti, Chucho, y saludos a toda la gente. Disfruten su puente sote. Además, usted que tiene puente. Jorge Manso, muchas gracias. Buenos días. Al contrario, muy buenos días y excelente puente para los que lo disfrutan. Bien, pues nos vamos. Soy Jesús Marcha. Gracias a mis compañeros operadores en cada una de las cabinas. José Cisneros en la transmisión de redes sociales. Muy buenos días. Nos escuchamos en la próxima.